bendiga en este día. Bienvenidos una vez más. Te saludamos con la paz de Dios, Shalom para todos, que sea un día de bendición, que podamos estar estudiando, compartiendo algo de la palabra acerca de este tema que es tan importante. Estamos viendo las profecías del libro de Daniel. Y hoy vamos a comenzar por, digamos que no es el último rey de los reyes del norte y del sur, esta guerra de tronos, que hoy sería la guerra de tronos, tercer episodio, ¿no? Tercer episodio. Pero no es el último, porque la historia sigue contando de otros Antíocos y otros reyes allí en Egipto. Pero la Biblia solamente refiere a los más importantes. Y vamos a ver el más sobresaliente de todos, no por lo bueno que era, sino todo lo contrario. Hoy vamos a comenzar con este personaje que es uno de los personajes más siniestros de la historia de la humanidad. Y así lo presenta la Biblia. Llamado Antíoco Epífanes, eh, también Antíoco IV. Él estuvo del año 176 al 164 a.C. Y la política de este Antíoco Epífanes y toda su forma de interpretar la vida de él y todo ese antiguo tiempo en que le tocó vivir, tenía que ver con la ilusión, con la mente perversa de querer comandar un mundo diferente. Los hermanos que estuvieron estudiando hace un tiempo atrás, el año pasado, estuvimos estudiando acerca de las civilizaciones, la cuna de las civilizaciones. Y entre ellos vimos historias como, por ejemplo, el inicio de Babilonia. La Biblia lo relata como una de las primeras civilizaciones donde aparece la Torre de Babel. Y aparece un personaje siniestro en aquel entonces, en la cuna de la humanidad, eh, que, llamado Nimrod, que el sueño de él era dominar al mundo. ¿Y a través de qué? De la unión, él quería unir tres columnas importantes, que era la religión, el poder militar y la lengua. Esas tres cosas. Dios termina destruyéndolo con la culminación de la Torre de Babel, confundiendo las lenguas. Desde ahí en adelante, nosotros lo que vemos en los gobernantes de este mundo es esa ambición por querer dominar, esclavizar, ser opresor de los pueblos. Y así llegamos en este momento a este personaje llamado Antíoco Epífanes. El, Ese nombre, Epífanes, significaba Dios manifiesto o Dios manifestado, nada menos, ¿no? Él creía que era un Dios manifestado, un Dios griego, por supuesto, ¿no? Así que la política de este personaje era helenizar, unir, eh, captar a todos en una sola idea, en un solo proyecto que era totalmente maquiavélico y diabólico. Él quería que todos sus súbditos, que para aquel entonces ya estaba lejos de ser un gobernante mundial, porque ya no lo era, según la profecía de Daniel que se iba cumpliendo, nosotros estamos hablando 370 años después de la muerte de Daniel. Dios está cumpliendo esa palabra, perdón, está cumpliendo esa palabra que le había dado Daniel, y todo esto lo estamos viendo en el capítulo 11. El capítulo 11 del versículo 20 al 39, pero no lo vamos a leer, obviamente todo, vamos a ir leyendo de a poco. Así que lo que nosotros estamos diciendo aquí, él quería unificar, quería pegar a todo su súbdito en un solo idioma,
una sola religión y una sola ley, como lo había hecho en su momento Nabucodonosor, ¿no? Y esto le trajo la enemistad con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos aprendieron una, una enseñanza, una lección que les llevó 70 años. Los judíos, antes de marchar al cautiverio, constantemente cayeron en la apostasía. Constantemente. Eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de los jueces, en el libro, ni hablar de los libros de los reyes, primera y segunda de Reyes, donde constantemente el pueblo está cayendo en las fauces de los demonios, de los dioses paganos de aquel entonces. Ellos aprendieron allí cautivos en Babilonia y luego con los medo-persas que no tenían que regresar más a ese punto, que era uno de los puntos que los había llevado a la cautividad. Así que ellos preferían, estamos hablando de los fieles, ¿no? De los judíos, de los que volvieron a la tierra en el retorno con Nehemías y Esdras, que había pasado un tiempo ya, y estamos en este tiempo, y ellos querían ser fieles a Dios. No todos tenían ese entendimiento. Había muchísima parte de ese pueblo, de esa nación judía, que había o quería ser o se desvanecía por ser la ambición de ser griegos. Era una moda que había en aquel entonces, ¿no? El ser helénico, de tener esa filosofía helénica. Helénica significa la filosofía de los griegos. Entonces, querían mucho, la mayoría querían ser esa clase de personas de la actualidad de aquel entonces, personas modernas, estar en la onda, como se diría, ¿no? Eh, pero la verdad es que la historia de los judíos se acuerdan de él siempre y lo tratan como un ser inmoral, demente y opresor, a Antíoco Epífanes, de él estamos hablando ahora. Y las características de este individuo son directamente o específicamente la identidad del anticristo. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver algunas características en el libro, en el capítulo 11 de Daniel, versículo 20 y 21. 20 y 21. Y si se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Ese último es Antíoco Epífanes. Es el que está saliendo de Antíoco el Grande, antiguamente hemos hablado de él, ¿no? Ahora, todos los Antíocos y todos los Ptolomeos que hemos visto, ese vecindario, ¿no? Que estamos en la mitad de cuadra y estamos viendo dos patotas, dos mafias de cada esquina, del norte y del sur, que dos por tres se agarran, se pelean, entran en guerra y parece que triunfa uno y otro momento triunfa el otro y así, hasta que solo queda este Seleucida, este hombre llamado Antíoco Epífanes, que a partir del versículo 21 comienza diciendo la palabra que es un hombre diferente a todos. Él no comienza con una guerra, sino comienza con astucia. Los vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, el versículo 23. Versículo 23 dice, y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Eso lo vamos a ver también en el libro de los Macabeos, ¿no? No lo vamos a leer ahora, pero si alguno quiere leer algo de los Macabeos, está en la Biblia de los católicos, pero nosotros no lo tenemos como parte de libros canonizados. Ese es otro tema, ¿por qué? Pero el asunto no tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la historia en este caso. Y los macabeos narran lo que sucedió en aquel entonces muy detalladamente. Así que lo primero que nosotros vemos es
el carácter de esta persona, que es una persona que tiene un carácter de un personaje que vendrá al fin de los tiempos, del anticristo. Vamos a ver en Daniel 8, versículo 9, habla específicamente de él, ¿no? Y vamos a ver algunos conceptos que la Biblia está vertiendo acerca de él. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Está hablando de él, Antíoco Epífanes. El versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este es el anticristo de la antigüedad. Antíoco Epífanes es el anticristo que alguien ha dicho que es el anticristo político. En cambio, el anticristo final, va a ser el anticristo religioso. Va a cambiar. Va a cambiar desde uno hacia el otro. Ahora estamos viendo en la historia. En la historia aparece este personaje. Y este personaje que dice, detalla un poquito, no lo detalla ampliamente, sino hace una reseña, como hace Daniel. Daniel, primero en los primeros capítulos, hace, digamos, da los títulos y algunas menciones acerca de los reinos, y luego, a partir del capítulo 7, empieza a desarrollar con plenitud, empieza a desarrollar cada imperio, cada reino. Y por último, está en este capítulo 11, hablando, digamos, como abriendo una ventana de la computadora, abrimos una ventana y empieza a dar detalle de lo que se habló en el capítulo 8, del versículo 9 hasta el 14. Y ahora vamos a ver que todo lo que dicen esos versículos del capítulo 8 va a estar descifrado acá en este capítulo 11, porque a partir del versículo 21 hasta el versículo 39 habla solamente de este personaje. Ahora, a partir del versículo 34 o del 29 en adelante, ya como que deja la historia y pasa al futuro. Es algo así como una película de ciencia ficción. Está pasando hacia atrás al presente de la profecía y va hacia adelante al futuro. ¿Es difícil? No, no es difícil, al contrario, es fácil. Nosotros lo vamos a ver en la historia, pero por último vamos a regresar a lo que dice la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos. Vamos a una parte. Antíoco impulsó a Jasón. ¿Quién era Jasón? Jasón era adversario de un tal Onías III que estaban en Jerusalén y estaban por ser sumos sacerdotes en aquel entonces. Pero como los sirios estaban en un problema grande de dinero, estaban tratando de sacar todo el dinero que podían de los reinos que tenían bajo sus pies en ese momento, ¿no? Entonces, el versículo 22 nos habla un poquito acerca de esto, el versículo 22. Ahora estamos en Daniel 11. 11, sí, dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos juntos con el príncipe del pacto. Acá está hablando de diferentes clases de personas o diferentes clases de pueblo. Está diciendo pueblos, en plural, está diciendo que este personaje avanza sobre sus enemigos como una inundación. ¿Cómo es una inundación? Una inundación es algo, es terrorífico, es algo que causa daño, causa mucho estrago, ¿no? Es un drama, es una catástrofe. Este hombre fue una catástrofe, porque a diferencia de sus antiguos, de los que le precedieron, este hombre no fue en guerra contra otros reinos. Sí, estuvo en guerra contra Egipto, estuvo en guerra contra otros reinos, pero se ensañó contra el pueblo de Dios. Por eso dice acá, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con él
príncipe del pacto. El versículo 22 dice que hay un príncipe del pacto que iba a ser destruido por él. ¿Quién es? Onías. Había dos candidatos a ser sumo sacerdote en aquel entonces. Eso en Jerusalén. Estamos hablando de la tierra santa, la tierra gloriosa. Así titula la Biblia en estos capítulos. A Daniel dice la tierra gloriosa. Está hablando de la tierra de Israel. En ese momento, en la época contemporánea de Antíoco Epífanes, mientras ese personaje siniestro estaba tratando de organizar algo maligno, en Jerusalén también había algo malo. Estaba Onías y estaba Jasón. Eran dos personajes que querían tener el puesto de sumo sacerdote. ¿Qué sucedió? Jasón estaba, Jasón tenía una, digamos, una inclinación doctrinal diferente a la de Onías. ¿Por qué? Porque Onías era ortodoxo, o sea, estaba pegado a las costumbres de los judíos, no quería saber de nada con los griegos. En cambio, Jasón sí. Jasón quería quedar bien con los pueblos, con los gentiles, y no tenía ningún problema de eso. Y entonces, ¿qué hace Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes hace un arreglo y este Onías III termina muriendo en una revuelta que hay en Jerusalén. Todos apuntan ¿a quién? Antíoco Epífanes, que lo mató. Pero no está claro. La cuestión es que Jasón, expuesto por Antíoco Epífanes, es de alguna forma inducido o es ayudado para que pueda subir a ese puesto. El versículo 23, dice el versículo 22 que hemos leído, dice, junto con el príncipe del pacto. Algunos interpretan que el príncipe del pacto es Onías III, el que tenía que ser sumo sacerdote y no fue. Termina siendo muerto por Antíoco Epífanes. Vamos a seguir adelante. Versículo 23. Dice, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Eso, Daniel 8:25, hemos leído que engaña, seduce. Es un hombre que es políticamente aceptado por todo, es popular, es populista, es un hombre que le gusta ser aplaudido y les gusta decir a las personas lo que las personas quieren oír, ¿no? Volviendo un segundo para atrás, ¿qué mal le hace a la iglesia vivir constantemente en la pelea por un ministerio, por un puesto, por esto, por aquello, ¿no? Cuando nosotros sabemos que el diablo va a querer destruirnos y quiere destruirnos y aprovecha esas cosas. Por eso, siempre que hubo una fisura en el pueblo de Dios, el diablo entró, hizo desastre, como en este caso. Ahora, volvemos a este tema. El versículo 24 habla que es un hombre populista, a él le gusta pagar, a él le gusta dar dinero, que la gente esté cómoda donde está, que con regalos, él le da regalitos a todo el mundo, muy parecido a los políticos que vemos en nuestros días, ¿no? Versículo 24. Dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Claro. La Biblia acá nos está diciendo algo muy importante. Fíjese en la característica de ese personaje, tal cual el anticristo, ¿no? Dice que lo primero que va a hacer es les va a ofrecer a los soldados el botín de lo que van a conseguir de esas tierras que van a ir. Pero antes de eso, Antíoco Epífanes estuvo en Jerusalén y habló con las personas que estaban en aquel lugar, que lo escuchaban, y les dijo, ustedes estén tranquilos, va a seguir todo bien. Por eso la palabra de Dios dice, hará lo que no hicieron sus padres. Y los padres de sus padres.
Está hablando de que todos los Antíocos y todos los Ptolomeos anteriores pasaron por alto a Jerusalén. No tenían interés en Jerusalén. En cambio, este personaje estaba encarnizado. Este personaje estaba metido ahí para destruir a Jerusalén. Y sea de una forma o de la otra, él quería destruirlo, desde adentro o desde afuera. Él fue y les dijo, quédense tranquilos. Eso cuenta Macabeo, por ejemplo, ¿no? La historia de los Macabeos. Y el pueblo estaba en paz, estaban tranquilos. En un momento les vino con el ejército encima y los destruyó. Mató, hizo una matanza tan grande y luego le dio a los soldados los regalos que él quería. Así se fue haciendo de mucha fortaleza, ¿no? Dice, botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados y contra la fortaleza formará sus designios y esto por un tiempo, ¿no? Está hablando de que no va a ser para siempre, y va a ser por un tiempo. ¿Cuánto estará el anticristo? ¿Siempre? No, el anticristo va a estar en la gran tribulación por un tiempo, dice la Biblia. La misma forma, ¿no? Y luego vamos a ir viendo algunas cosas importantes. Fue déspota, opresor, dictó o decretó la ley de muerte o la pena de muerte, aquellos que se oponían a la helenización. Cortó, por ejemplo, ahora vamos a ver una de las cosas, cortó lo que paró la circuncisión en el pueblo. La meta de él era tomar Jerusalén y hacerla una ciudad cosmopolita, hacerla una ciudad con una pluralidad, de costumbre, de dioses que tengan que ver con ellos, con los griegos. Él quería ser una ciudad helenista, una ciudad griega. Él estaba, en su mente estaba cambiar a Jerusalén, sacarlo de la religión hebrea y llevarlo a la apostasía. Y casi lo consigue. Vamos a leer lo que dice en Primera Macabeo 1:52, pero vamos a leer un poquito desde acá, del 41 es. Sí. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Los paganos acataron el decreto y en Israel mismo muchos aceptaron sus órdenes, sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros, y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que marcharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al final el decreto decía, el que no cumpla la orden del rey morirá. El rey comunicó esta obligación a todas sus provincias y los inspectores nombrados por él recorrieron el país de Judea. Debían procurar que se ofrecieran sacrificios en todas las ciudades. Y el 52 dice, muchos israelitas se sometieron abandonando la ley. Con ello causaron un gran mal a los demás. Seguimos un poquito más hasta el 54. Pues los obligaron a vivir en refugios y ocultarse como podían. En el año 145, 165 a.C., el día 15 del mes de Casleu, Antíoco levantó sobre el altar del templo el abominable ídolo de los invasores. Construyeron también altares a través de todo el país de Judea. Ahí, y sigue. Vamos a dejarlo con un poco al que le gusta esto, que pueda entrar en internet, busque Primera Macabeos, capítulo 1, 2, y que lo lea porque ahí cuenta la historia más detalladamente de lo que hizo este Antíoco Epífanes y qué clase de males llevó al pueblo de Dios. Y se nos va acabando el tiempo. Pero, por ejemplo, acá lo que la Biblia dice
es que invadió Judá, produciendo un mal tremendo. Profanó el templo, abolió el continuo sacrificio, o sea que lo cortó. El continuo sacrificio era constantemente, se tenía que ofrecer a Dios becerros, palominos, sacrificios de animales porque tapaban los pecados, no quitaban, por eso tenía que ser constante. Por eso cuando Cristo viene dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque hasta ese momento nadie había dicho tal frase, porque Cristo es el único que puede quitar. Por eso se necesitaba antiguamente el continuo sacrificio, que después en el libro de Hebreos nos va a explicar eso, ¿no? Y él lo cortó, lo paró e implantó en lugar de eso, ¿qué cosa? Sacrificio de sangre de cerdo, lo más inmundo para los judíos. Es decir, fue directamente contra ellos para destruirlo y implantó la abominación desoladora. Vamos a buscar Daniel 8:11. Sí, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Está hablando de él, ¿no? Pero también está hablando de quién, del futuro anticristo, del futuro, el que vendrá, el anticristo, ¿no? Y después sigue en ese capítulo. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versos 5 al 7. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sí, ahí está. La Biblia nos dice de este personaje que va a ser idéntico, el que viene va a ser idéntico a él, o va a ser peor todavía. La palabra de Dios nos dice cosas tremendas de él, ¿no? Por ejemplo, quiero leer solamente frases que dice de él. Dice, su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra, versículo 28, versículo 29. Se enojará contra el pacto santo y hará su voluntad, volverá y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, o sea, los apóstatas de aquel entonces. Versículo 31, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Versículo 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Lisonja, ¿qué es? Con piropos, con cosas lindas que quieren oír las personas, ¿no? El versículo 33 dice, por algunos días caerán espada los sabios, ¿no? Y fuego, y en cautividad y despojos. Dice que cuando entró mató a las madres, tomó a los niños, a los jóvenes y los vendió de esclavos. Los llevó y los vendió de esclavos. Era algo tremendo, lo que no había pasado en 70 años con Israel, con Judá, y lo estaban sufriendo ahora en un par de años con él. Eh, Dice el versículo 35, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Esto nos hace referencia también a la gran tribulación, donde muchos santos dice que lavaron su ropa en la sangre del cordero y las han emblanquecido, a diferencia de nosotros. Nosotros los del pacto de la gracia ya somos santos por Dios, ¿no? En cambio, aquellos los han emblanquecido, están hablando de que han muerto por Cristo, han sido torturados por Cristo. Y esto es parecido a lo que dice acá. Ahora, el versículo 37, el versículo 36 dice, el rey hará su voluntad y se Verbecerá. así es, ¿no? Y sobre todo Dios, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará. Y el versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de mujeres,
algunos interpretan este versículo porque está hablando también a futuro, que el anticristo va a tener una noción de, sí, de género, como se dice, eh, Desigualdad. la igualdad de género. Está hablando de eso. Al igual que Alejandro Magno, que es una característica también del anticristo, ¿no? Una persona que tiene una inclinación que es homosexual. Algunos dicen el amor de las mujeres puede estar refiriéndose que en este capítulo mismo, anteriormente, en los primeros versículos, está hablando, los primeros versículos no, a partir del versículo 5 en adelante, está hablando que los reyes hacían pactos por medio de las mujeres, ¿no? Las princesas se casaban con reyes de otro lado, con príncipes de otro lado, entonces era una forma de alianza y posiblemente se esté refiriendo a esa condición, pero la palabra casi queda muy clara que en el último tiempo se está viendo todo esto de una forma tremenda y se está defendiendo a tal punto que hay leyes que protegen todas estas cosas. Entonces, todo esto nos habla de cómo este hombre llegó a maldecir a aquel pueblo de Dios, y así le fue, ¿no? Porque murió en una batalla, en una campaña militar, pero antes Judas Macabeo, que es una historia aparte, los macabeos fueron los héroes de aquel entonces, se levantaron y lucharon contra esta persona, y Dios los ayudó, y ellos vencieron. Así que purificaron el templo el 25 de diciembre de esos años, no recuerdo el año, y restablecieron las normativas de la religión judía. Y a partir de ahí, empezó una fiesta que no está en la fiesta, no está detallado en las fiestas en los libros del Pentateuco. Esta fiesta no está como la fiesta de Purín, no está tampoco. Esta fiesta, la fiesta de las luces, ¿no? No está. Entonces, aparece esta fiesta en, en el libro, por ejemplo, en San Juan capítulo 10, verso 22. Dice, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. La fiesta de la dedicación. Hay una versión también que dice la fiesta de la purificación del templo, porque ellos purificaron, limpiaron y dedicaron el templo otra vez a Jehová, ¿no? Entonces sacaron todas esas inmundicias que había traído este personaje y santificaron el templo. Cuando viene Cristo, se estaba festejando, hasta el día de hoy se festeja, mientras el mundo festeja la Navidad, ellos están festejando, recuerdan aquel episodio de lo que han sufrido y cómo Dios estuvo con ellos. Bueno, ¿qué nos trae todo esto? Nos trae que qué difícil es a veces eh, ser fieles a Dios, ¿no? Porque difícil desde el punto de vista humano. Ahora, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista eh, espiritual, no, porque con nosotros está el Señor. Entonces, pero para muchos seguir a Cristo es muy difícil, porque el Señor no quiere una partecita, no es como los ídolos que quiere una partecita solamente y se conforme con una parte. El Señor dice, el Señor quiere todo. Todo. ¿Le damos todo a Dios o no le damos nada? Eso lo entendieron los macabeos, ¿no? Ellos entendieron que tenían que luchar porque la historia iba a hablar de ellos, se iba a acordar, pero más que eso, tenían que ser fieles a Dios. Estamos viviendo un tiempo y nos estamos acercando a un tiempo también tremendo en la historia de la humanidad. Pero más que nunca tenemos que ser fieles a Dios. Así que vamos a pedir a Dios por nuestros amigos, por nosotros, para que el Señor nos ayude en este tiempo, de poder volver a su palabra, a la oración, al ayuno, de poder volver un tiempo de oración como lo solíamos tener antes y nuestros padres, volver a ese tiempo en que podíamos escuchar la voz de Dios, ¿no?
Señor, En Padre el de los nombre de cielos, en el Jesús. nombre de Jesús te damos las gracias Sí, y Señor. pedimos que tú nos acompañes, nos guardes y encomendamos a todos de nuestros oyentes, Sí, nuestros Señor. hermanos que nos acompañan, nuestros amigos que escuchan estos audios, En Señor, el nombre de Jesús. que puedan ser bendecidos Sí, y que Señor. podamos todos juntos comprender que los tiempos son malos, pero estás con nosotros, Sí, Señor. Tú has Señor. prometido estar con nosotros hasta el fin de los Amén. tiempos. Gracias te damos por Gracias, todo. Jesús. Pedimos tu bendición, tu gracia Sí, y tu Señor. compañía. En En el el nombre nombre de de Jesús. Jesús. Amén Y y amén. amén. Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos. Shalom para todos. Hasta la próxima, si Dios quiere.